¿cuál es la solución para una iglesia problemática y difícil, una iglesia que poco a poco está muriendo? Ese es el tema de este estudio de la lección de la escuela sabática que comenzamos a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 2, que trae como título El mensaje de la cruz. Y como siempre, vamos a comenzar leyendo el verso para memorizar. Dice de esta manera: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, el verso 18. Querido amigo, antes de avanzar, a usted que es maestro de escuela sabática y quiere una ayuda extra para poder enseñar la lección en su iglesia, en la descripción del video hay un enlace para mi canal de WhatsApp. Suscríbase allá porque toda la semana estoy mandando un guión de cómo usted pudiera enseñar la lección de esa semana. Es un intento sencillo de ayudarlo a prepararse mejor y a dar la lección de la escuela sabática. ¿Está bien? En ese canal de WhatsApp también usted recibe todos los días información y contenido para que usted pueda seguir creciendo en su caminada espiritual. Es completamente gratis, así que pase por allá. ¿Está bien? Gente, en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, el Imperio Romano era el imperio mundial. Y no había nada más asustador, despreciable, usando términos duros, que la cruz, que la punición por crucifixión. Hay registros de varios pensadores de esos tiempos que sugieren que las ejecuciones bajo crucifixión sean abolidas completamente, tamaña su crueldad. Por eso, un nuevo movimiento, una nueva fe, una nueva religión que nazca desde la perspectiva de la cruz era una locura para mucha gente. Era una locura para las personas. Esta semana nosotros vamos a hablar sobre el mensaje de la cruz. ¿Qué representa? Y nos vamos a dar cuenta de una cosa. La respuesta de Dios para la humanidad es la cruz. Cuando alguien, ojo aquí a lo que le voy a decir porque eso es urgente e importante, cuando alguien quiere disminuir la gracia, está haciendo la obra del enemigo. Por eso yo he sido de manera incluso un poquito fuerte, contrario a todo y cualquier tipo de predicación que involucre perfeccionismo o mismo la teoría de última generación. Yo me recuso a decir que eso es una teología, es una teoría. Porque eso es un intento, ya les dije eso varias veces, diabólico incluso, de tratar de disminuir lo que la cruz representa. No son nuestras obras, jamás serán. Nuestras obras no sirven para absolutamente nada en lo que tiene que ver con salvación. Obviamente es bueno portarme bien y debería ser el objetivo de todos nosotros, vivir la vida más irreprensible posible. Pero la cruz se sobrepone a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que mejora una iglesia? ¿Es un llamado al avivamiento y reforma? ¿O es enseñar la cruz de Cristo? O sea, pero no son la misma cosa. Yo creo que la intención es la misma, pero la forma como se presenta muchas veces no es. Siempre que escucho gente hablar de reavivamiento y reforma, escucho gente hablando de estilo de vida. ¿Y cuántos lugares he visto gente queriendo levantar por encima de la cruz el estilo de vida adventista? Y aunque el estilo de vida adventista es un estilo de vida sano, saludable y bueno, jamás puede reemplazar el mensaje de la cruz.
Por eso, este estudio vamos a entrar un poco más al significado del mensaje de la cruz. Pero el mensaje de la cruz es la respuesta de Dios para todos nosotros, para los principales problemas del mundo, para los principales problemas de la iglesia. Por eso sigue conmigo. Este estudio está sumamente interesante. Últimamente yo he dedicado mucho de mi tiempo a leer filosofía. Y me gusta mucho la filosofía. Particularmente lo que es conocido como estoicismo. Me gusta mucho la filosofía estoica. Creo, y pues es una opinión muy personal, ¿está bien? Creo que de las filosofías presentadas es lo que se acerca más al discurso maestro de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque querer estudiar esos temas, querer conocer perspectivas diferentes, no es malo. Me he enamorado últimamente también de charlas y discursos relacionados con física cuántica, con los misterios del universo, ¿no? Esa sabiduría no es mala. ¿Está bien? No es malo conocer filosofía, no es malo estudiar, tener grados, no es malo estudiar los misterios del universo, ¿no? Qué tan grande es el universo, hasta dónde alcanza nuestro conocimiento. Todo eso es muy interesante de paso. Pero nada de eso es más importante que el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es conocido, y vamos a hablar bastante de eso esta semana, como locura. Pero la Biblia lo presenta como sabiduría. Y presenta el rechazo al mensaje de la cruz como necedad. Ojo aquí. Cuando hablamos de la necedad humana, no estamos hablando de lo bueno que el ser humano puede llegar a producir, como la filosofía o la física cuántica o la medicina, o sea el tema que sea. Está bien, esta lección sale en medio al Mundial de Fútbol. Y mucha gente me ha preguntado, pero pastor, de perder tiempo con el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol es una de las cosas más lindas que el ser humano ya ha creado. Y no creo que sea perder tiempo. Pero jamás puede reemplazar el mensaje de la cruz. ¿Te das cuenta? Querer acompañar el mundial no es pecado. Abandonar a Cristo es pecado, sea por el mundial o sea por una dieta alimentar. ¿Te das cuenta? El mensaje de la cruz es Cristo muriendo para pagar por el precio de nuestra salvación. Es Cristo haciendo lo que yo no puedo hacer. Es Cristo cumpliendo lo que yo jamás podré cumplir. ¿Eso quiere decir que yo debo dejar de intentar? Absolutamente no. Yo jamás debería dejar de intentar ser lo mejor que puedo ser. Es bueno ser bueno, gente. ¿A quién le gusta vivir en pecado? ¿A quién le gusta sufrir en pecado? Yo creo que a nadie. Pero a todos nos gusta vivir de manera correcta. ¿Quién no tiene felicidad? ¿A quién no le llena el corazón de alegría por saber que tuvo victoria sobre una tentación, sobre un pecado? Pues a todos. ¿Quién no celebra el regreso del hijo pródigo? Así que intenta y sigue luchando por ser lo mejor que puede ser. Pero siempre teniendo en mente que el evangelio de la cruz es Cristo y este crucificado. Y que eso se llama gracia y que es lo único que nos puede salvar. Entender eso y predicar eso es la solución del cielo para las iglesias. Toda iglesia problemática es problemática porque pierde de vista la belleza de la gracia. Es una declaración muy fuerte y que sé que va a incomodar a algunas personas, pero la gran mayoría, si no todas las iglesias problemáticas, que se pelean, que tienen pleitos, todas es porque dejaron de lado el mensaje de la cruz y se enfocan en otras cosas que pueden ser buenas, pero que jamás deberían reemplazar el mensaje de la cruz. No sé si me hago entender. Por eso el evangelio de la cruz es el estudio de esta semana y tenemos mucha cosa que aprender.
Tenemos mucho que entender y lo principal es Cristo y su gracia siempre tienen que tener la prioridad en nuestra vida. Existe una manera muy interesante de tratar de disminuir lo que es el Evangelio y lo que es la predicación del Evangelio en el medio religioso incluso. Y es este. Es muy común en un movimiento más liberal que se involucra en la iglesia y que quiere controlar algunos aspectos de la iglesia, presentarse como intelectualmente superiores a los que son conservadores. En varias conversaciones que he tenido con personas que son de corte más liberal, aunque yo sé que algunos piensan que yo soy sumamente liberal, pero en varias conversaciones su manera, su lenguaje corporal, su manera de hablar es: no, pues es que ustedes todavía no entendieron. Y siempre tildando a los conservadores de personas ignorantes, de personas que no tienen inteligencia, que no tienen conocimiento. Y eso no solamente en el mundo religioso. Usted va a las universidades y va a ver mucho de una arrogancia intelectual que es, no exclusividad, pero es mayormente visto en personas de corte liberal. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Cristo presenta el Evangelio como una locura. Pero, porque el Evangelio es una locura. El Evangelio es una locura. Que Dios muera para que el pecador viva. Gente, es una insanidad, es una locura. Y gracias a Dios por la locura. Dios no ocupa intelectuales para que la gente entienda el Evangelio. Dios ocupa personas como usted y yo que viven el Evangelio para que los demás entiendan el Evangelio. No es pecado ser intelectual, no es pecado tener conocimiento. El problema del conocimiento es que muchas veces la vanidad controla el conocimiento al punto de hacer con que el conocimiento quiera reemplazar la gracia. Tristemente, y tengo que ser honesto para decir esto, tristemente, la falta de conocimiento también es muy atrevida. También es muy atrevida y muchas veces la falta de conocimiento quiere imponerse sobre la gracia también, reemplazando la gracia con otras cosas que jamás pudieran ser presentadas como gracia. El Evangelio es una locura. Pero Cristo, en la carta de Pablo a los Corintios, confronta locura con necedad. Mire que él no dice verdad con error. Porque Dios sabe que a los ojos humanos el Evangelio es una locura. Pero Dios muestra que más nos vale aceptar esa locura que abrazar la necedad humana, que abrazar la intelectualidad humana, las invenciones humanas, las ideas humanas. Querido, te puedo decir eso sin miedo de equivocarme, por decirlo así. El mundo carece de escuchar predicaciones de gracia. Pero el mundo carece aún más de personas que vivan esa gracia, que extiendan la mano, que abracen al pecador, que amen al arrogante intelectual, que abracen al terco radical. Porque la gracia no hace acepción de personas. La gracia nos nivela a todos con la misma regla que somos todos pecadores, pero la gracia nos restaura a todos. Y la belleza de la carta de Pablo a los Corintios es que la gracia es puesta por encima de todas las cosas. Es una locura, pero gracias a Dios por esa locura. Porque estamos salvos por esa locura. Así que alaba a Dios
por la locura de la gracia. ¿Existe algo que el ser humano pueda hacer por su salvación? Y la respuesta es no, absolutamente. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra salvación. Por eso yo siempre digo que la ley no juega ningún papel en nuestra salvación. La observancia de la ley no juega ningún papel en nuestra salvación. Eso no quiere decir que la ley esté anulada o que la ley no tenga importancia. Estos días alguien me mandó un video de alguien, una persona querida allá de El Salvador. Decía, no, que lo que el pastor Rubén dice es una heresía, es un engaño. No, no es. No es un engaño. Es una realidad. Es que para nosotros, cualquier cosa que hable aparentemente contra la ley, para nosotros es razón de guerra. Porque para nosotros adventistas la ley es muy importante y es importante. ¿Está bien? Pero no juega ningún papel en nuestra salvación. La gracia y la salvación presuponen que alguien afuera de nosotros nos está brindando algo. Al mismo tiempo, Pablo a los Corintios confronta la locura de la predicación, que es la locura del mensaje de la cruz, que es este. Tú no haces nada, ¿está bien? Tú no haces nada, y alguien te va a dar derecho a la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es aceptar. Algunos llegan al extremo de decir con que no rechaces. Así de fácil y maravillosa es la gracia. Pero también Pablo habla de la destrucción de la necedad humana. Aquellos que no aceptan la locura se destruyen. Pastor, gracia no querería decir, espero estar hablando bien, gracia no quiere decir que al fin todos se van a salvar. Y quizá aquí sea la equivocación que algunos hacen, y quizá aquí esté la dificultad para algunos de los hermanos, como por ejemplo de ese hermano allá de El Salvador, que es buenísima gente de paso, buenísima gente. Es que mucha gente piensa que cuando hablamos de gracia estamos diciendo que al fin todo el mundo se va a salvar, que no importa que vivas en pecado, ¿no? Que todo vale si hay amor. Y no es eso. La Biblia habla, aunque nosotros deberíamos querer que todo el mundo se salve. La Biblia habla de que va a haber gente que se va a perder, y aquí hay uno de esos puntos. ¿Quién son los que se van a perder? Los que rechazan la locura de la predicación, la locura del mensaje de la cruz. Esos se van a perder. Y la Biblia usa la expresión, se van a destruir. Es algo que ellos se están haciendo a ellos mismos. No es que Dios los va a destruir. Ellos se están destruyendo. Ellos están acabando. Vuelvo a insistir. Cuando yo no acepto gracia, yo estoy abrazando la necedad humana. Y en eso estoy incluyendo perfeccionismos, ideas de última generación, o cualquier otra cosa que exalte el ser humano por encima de Dios. La locura del evangelio, la locura del mensaje de la cruz es gracia. El rechazar la gracia es infligirse destrucción. Es eso lo que el apóstol Pablo está queriendo enseñar. Y ahí quedamos pues con usted tratando de contestar esa pregunta. ¿Usted está dispuesto a abrazar la locura del mensaje de la cruz? ¿O todo eso parece muy sencillo? Como dice algunos, es gracia barata. En Brasil se usa mucho esa expresión. Eso es agüita con azúcar. ¿Usted está dispuesto a abrazar la gracia o está todavía buscando añadir a su salvación? Según la palabra de Dios, añadir quiere decir infligir sobre mí mismo destrucción. Depende solamente de usted. ¿Cuál va a ser su decisión? Yo tengo un buen amigo
que cuando era soltero, pues hace muchos años, ¿no? Cuando era soltero, él estaba enamoradísimo de una chica y quería de toda forma convencer a la chica de aceptarle una invitación de salir a cenar, ¿no? Y pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mostrarle a esa chica que de verdad la quiero, que de verdad estoy enamorado de ella? Entonces, hablando con un amigo, se les ocurrió escribir una música y le manda una foto diciendo, mira, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir para ganar tu confianza y tu amor? Y cantó su música. Pues no sé cómo termina la historia, no sé cómo termina la historia, pero no importa mucho aquí en este momento. Lo que importa es, me divirtió mucho y es una razón de risa para nosotros cuando hablamos, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir para alcanzar algo? Y ese mi amigo, pues, grabó una música. A mí me tocó tomar una inyección por mi esposa. ¿Qué está dispuesto uno a hacer, no? La cruz de Cristo, es Dios diciendo al universo así: estoy dispuesto al sacrificio más insano de la historia del universo. Estoy dispuesto a permitir una crueldad sin tamaño, porque yo quiero salvar a la humanidad. Por amor a esa criatura terca, pero que lleva mi imagen y semejanza. La cruz es un escándalo, ¿sabes? Es la demostración de hasta dónde está dispuesto Dios a ir por amor a usted. Es la canción de Dios. Es la inyección de Dios. Para el pueblo judío era muy difícil aceptar a Cristo como el Mesías, porque era difícil aceptar que la salvación de ellos viniera de alguien que fue muerto por los romanos, porque los judíos creían que el Mesías no venía a sufrir, venía a gobernar, y que venía a destruir los romanos y no morir por manos de los romanos. Los griegos, los gentiles, ellos también esperaban señales, esperaban algo grandioso, y no un Mesías sufridor, un Dios que se humilla, que lava los pies, que muere. Queridos, pero el Mesías presentado es un Mesías crucificado, es un Mesías que sufre. Todo con un único objetivo: no dejar que el ser humano sufra, no dejar que el ser humano muera, que el ser humano pague. Es muy importante insistir de que tú y yo no tenemos nada más que pagar. Tenemos solamente que aceptar la locura del mensaje de la cruz. Aceptar su gracia. Aceptar que Cristo hace lo que yo no puedo hacer. Queridos, el mensaje de la cruz no existe para que usted siga pecando toda su vida. Seguro de que un día será perdonado. Pero el mensaje de la cruz existe para impactar mi corazón de tal manera que yo le tenga asco al pecado. Que yo ya no quiera nunca más volver a caer. Que yo no quiera saber de que el pecado manda en mi vida. La cruz de Cristo puede sonar locura, pero es el gran mensaje de amor del Dios del universo diciendo: yo te amo, más lo que puedes entender, más lo que puedes imaginar. Y quiero hacer cosas increíbles en tu vida. Querido amigo, querida amiga, hoy día lo único que te toca hacer es aceptar. ¿Estás dispuesto a aceptarlo?
Desde el comienzo de la historia de la humanidad, el ser humano ha tratado de encontrar maneras de solucionar el problema del pecado. La Torre de Babel, por ejemplo, podemos decir es una de las primeras. Es el ser humano tratando de solucionar un problema serio. Bueno, si Dios manda otro diluvio, aquí tenemos una solución. Y durante la historia de la humanidad podemos encontrar soluciones como estas, ¿no? El becerro en el desierto, ser humano diciendo, bueno, ya que se murió Moisés, vamos a crear un Dios que nos guíe en el desierto. El ser humano siempre trató de buscar maneras de salvar, de arreglar el problema. Y mira, es bueno que nosotros nos hagamos cargo de mejorar, pero jamás encontraremos solución para el problema del pecado fuera de Cristo. Por eso digo, nuestra obediencia a la ley, por importante que sea, no juega ningún papel en nuestra salvación. Nuestra salvación es única y exclusivamente por la gracia maravillosa de Jesús. Pero el ser humano sigue intentando. Sigue buscando maneras y no se da cuenta. Aquí está el gran punto. El ser humano no se da cuenta de que cada intento humano de arreglar el problema de la salvación es una manera de rechazar la gracia de Cristo. Y rechazar la gracia nunca es bueno, porque solamente nos perjudica. Mira, la lección trae un parágrafo que me gusta mucho y quisiera leer con usted. Dice así: Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de Él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado, un problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación. Lo que la lección está tratando de decir es que los esfuerzos humanos tienen su valor, pero jamás solucionarán el problema del pecado. El problema del pecado se soluciona en Cristo, a través de la gracia. Nosotros somos el mensaje de Cristo al mundo. Cuando yo me presento al mundo, me presento como el mensaje de Dios. Entonces no es mi predicación, es mi vida. Por eso es muy importante que en nuestra vida siempre se refleje el mensaje de la salvación y la gracia. Por eso es muy importante que el adventista, que el seguidor de Cristo sea una persona llena de gracia, que brinde gracia, que ofrezca gracia. Porque gente, al mundo, y ojo, el sábado es el día de Dios, es el sello de Dios, es el memorial de la creación, de la redención. Yo puedo decir todas las cosas bonitas del sábado. Pero al mundo no le hace falta gente guardando el sábado. Al mundo no le hace falta gente que coma sano. Al mundo le hace falta hoy día gente que refleje el amor de Cristo, que muestre la gracia, que alcance, que abrace, que respete, que acepte. Hay mucha gente hundida en su pecado queriendo llegar a los pies de Cristo, pero son impedidos por nosotros, nuestras costumbres, nuestros prejuicios. No estoy diciendo y jamás defenderé que el pecado deje de ser pecado. Pero querido, cuando hablamos así, yo escucho mucho eso en campañas de evangelismo. Pastor, no estamos buscando cantidad, estamos buscando calidad. ¿Calidad de qué, mi santo? ¿Calidad de pecador? ¿O crees que el estudio bíblico, 3 estudios bíblicos, que los estudios de profecía y de doctrinas hacen del pecador un pecador mejor? No, para nada. Nosotros estamos aquí y tenemos que ser puentes. La cruz es el puente que une la desgracia humana a la solución divina. Y nosotros tenemos que ser cruz para las personas, puentes para las personas. La iglesia no puede ser una barrera. No toleramos el pecado, claro que no.
Pero no jamás podemos impedir que alguien se acerque a los pies de Cristo. Y a los pies de Cristo es donde nosotros vamos a crecer. Y es la gracia que nos va a alejar de nuestros pecados, que nos hará tener asco del pecado, que nos hará tener el deseo de cambios de verdad. Es la fragilidad del Evangelio, que es fuerte para transformar nuestra vida completamente. Llegamos al fin de otro estudio tan especial. Esta carta, esta lección de los Corintios me está encantando porque nos hace tocar puntos difíciles, ¿sabes? Queridos, yo sé que algunas personas se incomodan un poquito con la manera como yo hablo y digo algunas cosas. Y por veces puede sonar como pues, un ataque, ¿no? Y de verdad no es un ataque. Es que yo, por haber crecido en esta iglesia, por haber visto cómo la iglesia se ha evolucionado, por haber cometido muchos errores como pastor y como seguidor de Cristo, yo creo que nosotros tenemos el deber de crecer, el deber de mejorar. Y no hay mejor manera de crecer y mejorar que primero y más que todo, abrazando la gracia maravillosa de Cristo. Cristo es el único que nos puede transformar y que nos puede sacar de nuestro orgullo terco y llevarnos a un crecimiento. Recuerde siempre lo que le voy a decir. El crecimiento duele, crecer duele, mirar al espejo y reconocer que estoy mal duele, mirar al espejo y ver los problemas que tengo duele. No es fácil abandonar ideas que tuve toda mi vida. No es fácil dejar una manera de creer, de pensar. Pero es urgente que nosotros, como seguidores de Cristo, dediquemos mucho más de nuestro tiempo a la predicación de la gracia, del Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando vamos a predicar de las doctrinas, de las profecías, del estilo de vida, ¿por qué es importante que hablemos de eso también? Claro que sí. Tenemos que hacerlo de tal manera que Cristo sea el centro de todo eso. La profecía no es profecía en sí, la profecía es profecía porque Cristo es el centro de ella. La doctrina no es buena porque la doctrina está ahí. La doctrina es buena porque Cristo es el centro de la doctrina. El santuario, el centro del santuario es Cristo. Alguien me mandó un mensaje estos días diciendo, pastor, hable más del santuario. El centro del santuario es Cristo. Todo en el santuario apunta para Cristo. Todos los sacrificios del santuario apuntan para Cristo. Es imposible hacer la gracia a un lado. Es imposible sacar a Cristo a un lado. Para crecer, Cristo tiene que ser el centro. La gracia tiene que ser el centro. De mis relaciones, de todo lo que hago, tiene que ser el centro. Pero no es fácil eso. Eso demanda, queridos amigos y amigas, eso demanda mucho esfuerzo personal. Es estar dispuesto a abrir mano de creencias que siempre tuve. Y en algunos momentos demandará que yo honestamente diga, perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Muchas veces demandará hacer eso. Pero ¿sabes qué? He aprendido que estar equivocado no es tan malo como suena. Porque es cuando reconocemos que nos equivocamos, que la gracia nos empuja para crecer y mejorar. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere siempre, ¿está bien? Es siempre un gusto compartir el Evangelio contigo. Cuídate mucho y nos vemos en los próximos videos. Chao.